Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. Sebastián Kurz, el candidato del democristiano OVP, el OVP, para que nos hagamos una idea, es la derecha tradicional de Austria, ganó este domingo las elecciones austriacas y lo hizo además con gran autoridad, incrementando en 9 escaños sus resultados de hace solo 2 años. Porque estas elecciones han sido algo inesperado, han sido unas elecciones anticipadas. A Kurz no le tocaba renovar ahora, sino en el año 2021. Hubo elecciones austriacas hace menos de 2 años, en octubre de 2017. De hecho, hice un programa en aquel momento, por eso me resulta sorprendente volver a hablar de nuevo de las elecciones austriacas después de tan poco tiempo. Pero bueno, el hecho es que un gran escándalo, conocido como Ibiza Gate o Caso Ibiza, para que nos entendamos, le descabalgó del gobierno en mayo. Si queréis tener más información del caso Ibiza, hice un programa monográfico sobre este tema en el mes de mayo, justo cuando sucedió. Bien, Kurz no tenía nada que ver con este escándalo, absolutamente nada. De hecho, a él le sorprendió, pero sí y mucho y bastante sus socios de gobierno. Sus socios de gobierno eran del Partido Nacionalista FPÖ, digamos la nueva, entre comillas, porque nueva tiene poco, pero bueno, es más nueva que el OVP, la nueva derecha austriaca. El electorado ha castigado a los nacionalistas, al FPÖ, además les ha castigado bien y ha premiado a Kurz a la vista de los resultados electorales. Los socialdemócratas, por su parte, los socialdemócratas llegaron a ser un partido casi hegemónico en Austria durante muchísimo tiempo, durante décadas, pues hasta los años 90, pues se han hundido más de lo que ya estaban. Están bajando desde hace muchos años y bien, en su lugar han emergido de la nada los verdes. No completamente de la nada, no tenían representación parlamentaria esta última legislatura, pero sí la habían tenido antes. Bien, los socialdemócratas ha sido una auténtica tragedia. Están en su peor momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Nunca habían tenido tan pocos votos como en las elecciones de este domingo. Bien, pues con ellos, con los verdes, quiero decir, no con los socialdemócratas, que también podría llegar a ser. No sería nuevo en Austria. Bien, pues con los verdes tendrá que pactar Kurz si quiere evitar hacerlo con el FPÖ y volver de nuevo con los problemas. Es decir, guarda un recuerdo muy ingrato por lo mal que se lo hicieron pasar y sobre todo porque es que perdió el gobierno por su causa. Kurz es un hombre joven, un tipo muy ambicioso y extremadamente pragmático. Es decir, hará lo que considere que más poder deja en sus manos. Austria es un país de gente mayor. Cualquiera que vaya a Viena o a Graz o a Linz o a cualquier ciudad austriaca, no digamos ya si va al campo, pues lo observará. Vamos, en este aspecto no es muy distinto a cualquier otro país europeo. La propia España, sin irnos muy lejos, no hay más que gente por encima de los 65 y de los 70 años, lo cual está muy bien, que vivamos cada vez más años, pero no, tampoco está nada mal ver niños y gente joven. En Austria se ven pocos, como ya digo, cualquier país de Europa al que vayamos, pero curiosamente sus políticos son muy jóvenes. Sebastián Kurz, por ejemplo, es esto que llaman ahora un millennial. Nació en el año 1986. La candidata socialdemócrata, que se llama Pamela Rendi-Wagner, esta es algo más mayor, pero tampoco ni muchísimo menos una mujer muy madura, tiene solo 47 años, los mismos que Pedro Sánchez. Y la liberal, porque hay un partido liberal, un partido más importante, esta se llama Beate Meinl-Reisinger, esta tiene 40 recién cumplidos. En fin, lo de Kurz es llamativo. Si bien lo de estas dos no tanto, bueno, están en la edad de politiquear, que son pues los 40 a los 47 años, lo de este hombre es llamativo, no tanto que estén en política, que bueno, a los 27 años hay mucha gente que se quiere dedicar a esto el resto de su vida, sino que haya llegado tan lejos. Este tipo con 27 años ya era ministro de Exteriores, había sido, antes de llegar a primer ministro, había sido ministro, ojo, de Exteriores, no es que le hubiesen dado una carterilla menor de estas que a nadie le interesa, no, le dieron una cartera importantísima. Es una especie de niño prodigio del politiqueo. Y claro, como tal, pues es un tipo extremadamente peligroso. Durante la campaña electoral estuve leyendo un perfil biográfico, vamos, la semana pasada, en un periódico, y descubrí que el tipo no se había, empezado a afeitar, como aquel que dice, y ya estaba politiqueando. Con 16 años se metió en las juventudes del OVP, es decir, nada más tener la edad mínima que exigían, se sacó el carnet y a los 22 ya era su jefe. Y además, un tipo extremadamente popular dentro de las juventudes del OVP,
UVP porque le iban eligiendo congreso tras congreso con el 100% de los votos, con mayorías genuinamente búlgaras. Bien, estaba el tipo tan metido en esto del partido y de la política que empezó la carrera de Derecho en Viena, pero la dejó a la mitad porque no podía estar a bien con Dios y con los hombres. Es decir, que una cosa o la otra, y por supuesto se decidió por la política. Y en nada, en el año 2017, cuando tenía 31 años, ya se había convertido en presidente, en primer ministro, que es como se llama allá en Austria, en canciller, mejor dicho. Bien, esto nos viene a demostrar, y esto, ojo, es una enseñanza importante, nos viene a demostrar que la universidad no es muy útil para ganar elecciones. Y lo digo porque ahí tenemos a Randy Wagner, a la candidata socialdemócrata, que al parecer, claro, a raíz de leer lo que había sido de este hombre Kurz, empecé a mirar sus rivales. Digo, bueno, a lo mejor resulta que esto es lo normal en Austria, que dejen la carrera a la mitad y se pongan a dedicarse 100% al partido, ¿no? Esta es una mujer brillante, una doctora muy, muy prestigiosa, especializada en medicina tropical, según parece, y se ha dado un castañazo, pero antológico, en estas elecciones. Ya os he dicho antes, el peor resultado en los últimos 70 y tantos años. Pero vamos, esto no es lo único, esto de que la universidad no sirve para ganar elecciones, de ahí que no entiendo muy bien que estos, en concreto los políticos españoles, anden siempre comprándose doctorados y cosas así, si a la vista está que no hace falta, que la política se mueve por otro tipo de incentivos. Pero bueno, esto no es lo único que nos ha enseñado Sebastian Kurz en las últimas semanas, o al menos en estas elecciones. Este hombre partía con una desventaja muy grande, y esto es una cosa que hay que tener en cuenta antes de nada. Este tipo venía de una crisis de gobierno brutal, que le había costado a él mismo el puesto. Venía del tema del Ibiza Gate, que salpicó a sus socios de gobierno, como os decía antes. Bien, para los que no sepáis qué es esto del Ibiza Gate, y evidentemente no os voy a enviar a que escuchéis un programa de hace 6 meses, os lo explico así muy rápidamente. En mayo de este año, a finales de mes, o debió ser el día 19 o 20 de mayo, una revista alemana muy conocida que se llama Der Spiegel salió con una exclusiva en vídeo, además lo sacó por su sitio web, en el que se veía un vídeo bastante sórdido, todo hay que decirlo. Se veía a Heinz Christian Strache, que era el vicecanciller, bueno, en aquel entonces todavía no lo era, pero en el momento en que se publicó el vídeo ya lo era, el líder del FPO. Se le veía en el salón de una casa de Ibiza, un chalet de Ibiza, durante el verano de 2017, todavía se habían celebrado las elecciones, fueron en octubre. Y salía allí hablando, tomándose unas copas con unas botellas, parecía aquello un botellón, ¿no? Era una cosa muy poco seria, con muy poquito glamour, bueno, con nada de glamour. Pues hablando con una supuesta sobrina de un oligarca ruso. Strachel, por lo que se veía y se oía en el vídeo, le prometía favores al tío, se entiende, al oligarca ruso, si ganaban las elecciones. O si al menos ellos ganar no iban a ganar, pero sí tenían posibilidades grandes de entrar en el gobierno. Bien, las elecciones se celebraron unos meses después, creo que este vídeo se grabó en julio, las elecciones se celebraron en octubre, ganó Kurz echó mano de los nacionalistas, se pusieron a gobernar y bien, y entraron en el gobierno entró concretamente como vicecanciller, es decir, el segundo de a bordo. Y de ahí el escándalo, claro. Kurz pues tuvo que dimitir, no le quedó otra además, y le pidió al presidente austriaco, que se llama Alexander von der Bellen, que disolviese y convocase nuevas elecciones urgentemente. Que esto, evidentemente, se había creado una crisis de sistema y que él no tenía. Sin el apoyo del FPO, pues él no tenía posibilidades de gobernar y el sistema se iba a bloquear. Por lo tanto, lo mejor era ir a elecciones. Y eso, la verdad es que le dejó bastante tocado, como os decía antes. Había dudas, bueno, ¿y si esto lo sabía Kurz? No digamos ya que él estuviese metido en esto, pero que al menos tuviese constancia. Él, por supuesto, lo negó, dijo que no sabía nada, que le habían engañado, que estaba tremendamente decepcionado. Vamos, que le dejó muy tocado tanto personal como políticamente, lo cual no es para menos. Vamos a ponernos a hacer el esfuerzo de ponernos en su lugar unos minutos. Tienes un socio de gobierno con el que en algunos aspectos te has tenido que tapar la nariz porque te ha venido con unas demandas que no querías cumplir, que además te ha costado cierta imagen en el resto de Europa. Acordaos a finales de 2017, cuando se decía que Austria había caído en manos de los populistas, andaban en Bruselas preocupadísimos porque, claro, aquello no podía ser y demás. Bien,
que un socio de gobierno que le has dado tu confianza porque estás deseoso de gobernar y es la única manera que tienes. Bien, a pesar de todo y de que tienes cada vez más problemas porque a los del FPO se les calentaba y se les sigue calentando la boca con bastante frecuencia, pues bien, resulta que descubres a través de una revista alemana que este tipo, unos meses antes de las elecciones, estaba en un chalet de Ibiza veraneando allí con una rusa y le prometió una serie de favores, casi como si aquello fuese una república bananera. Bien, el golpe, por supuesto, para Austria era grande, pero para el propio Kurz más todavía. Bien, todo esto ha tenido que reconstruirlo. Ha tenido que reconstruir su imagen. Ojo, ya ha sabido hacerlo muy bien, reconstruyendo su propia imagen como político de fiar y alejando toda sospecha de que él estaba o de que él conocía, con eso basta, los enjuagues de estraje con los rusos. Así que el tipo se ha pasado todo el verano recorriendo Austria de extremo a extremo. Tampoco es que el país sea muy grande, todo hay que decirlo, pero bueno, está bastante poblado para ser pequeño. Pero está organizando actos, estrechando manos por la calle, a los granjeros, a todo el que veía le daba la mano y un abrazo, con la idea de transmitir la mayor cercanía posible, explicándose por televisión, concediendo entrevistas a tutiplén, al que le venía con una libreta y un bolígrafo automáticamente le daba una entrevista. Si buscáis en Google entrevistas a Kurz, veréis que sobran en prácticamente todos los medios austriacos y de habla alemana en general, ha sido omnipresente. Y esto no sé si sería cosa suya o se lo explicaron, pero vamos, para que lo hiciese, pero vamos, lo ha hecho muy bien porque ha conseguido que la historia, que el Ibiza Gate no le haya salpicado nada, ni una sola gota, todo lo contrario. Es decir, ha conseguido que los austriacos piensen que ha sido él la primera víctima de ese escandalazo que ha protagonizado, pero de sobra, la actualidad austriaca a lo largo de este año. Esperemos que ya después de estas elecciones el asunto quede aparcado. Pues echáis un vistazo a los periódicos de allí, no digamos ya la televisión, pues casi en un país tan pequeño en el que rara vez pasan cosas, algo como el Ibiza Gate se convirtió de golpe en el mes de mayo en casi el único asunto del que se hablaba en todo el país. Bien, el primer objetivo de este hombre era que cuando se puso ya a reconstruirse después de aquel infarto, era que no se le escapase ningún voto del 1.600.000 votos que consiguió en octubre de 2017. Bien, eso era lo primero, que esto no me cueste electoralmente, que al menos, virgencita, que me quede como estoy. Bien, eso lo ha conseguido. Y no solo eso, sino que además se ha embolsado unos 200.000 votos extra que necesariamente han tenido que venir del FPO, que ha perdido, pues lo tengo delante ahora mismo, así mirándolo rápido, pues más de 500.000 de votos. Es decir, sí, casi, de hecho, unos 550.000, por lo que estoy calculando así a ojo. Caray, no está nada mal conseguir sobrevivir al naufragio y además salir refortalecido del naufragio. Ha conseguido además algo que se podría considerar hasta histórico. Ha conseguido recuperar parte del voto conservador que se había ido marchando a los nacionalistas a lo largo de los últimos 15 años, especialmente desde el año 2006, cuando el FPO pues, empezó una carrera ascendente. No sé si os acordaréis, los más veteranos en la vida, quiero decir, os acordaréis de un tal Haider, que terminó muriendo, creo que fue en un accidente de coche, era cosa de 10 años, que era el gran coco hace, pues en el año 2000, a finales de los 90, la prensa era pues como Le Pen, una cosa así. Pues en la época de Haider, que era de este partido, el FPO, pues tuvo una carrera que era, bueno, al menos para ellos, maravillosa. Pasaron de tener 18 escaños en el año 2006 a los 51 que obtuvo en las últimas elecciones, las de 2017. Es decir, que triplicó su representación parlamentaria en poco más de 10 años. Habría, por lo tanto, que preguntarse a costa de quién Haider, y no solo Haider, sino todos los que han venido después, incluido el propio Strache también, consiguió este milagro de los votos y los peces, porque triplicar tus resultados en 10 años, la verdad es que es meritorio. Bien, en parte, este crecimiento
tan grande de representación parlamentaria lo hizo a costa del VP, pero no solo del VP, porque el nacionalismo en Austria, como en Francia, no lo olvidemos, y en algunos países del norte de Europa, también ha pescado en los caladeros tradicionales de la izquierda. Esto es algo que a mucha gente de izquierdas no les gusta que se lo digas a la cara, pero es la cruda verdad. No hay más que ver el mapa de los votos comunistas en los años 70 en Francia y el mapa de los votos al Frente Nacional, o la Reagrupación Nacional que se llama ahora, actualmente. Es que algunos cuadran como un guante, encajan como un guante. Bien, en Austria pasa algo similar, no tan descarado, no tan marcado como en Francia, pero también se ve. Es que si no, no se explica, por ejemplo, el triste sínodo de la socialdemocracia, de los del SPO, que es un partido, como os he dicho antes, pues mengua desde hace 15 años, ha ido perdiendo cada nuevas elecciones, no saben cuántos diputados van a palmar, pero seguro que los van a palmar. En estas últimas, pues lo único que han hecho es perder unos cuantos más. Si sigue esta progresión, dentro de 20 años el SPO, quizá antes, habrá completamente desaparecido del mapa. Digo antes porque en el momento en que bajen del 4%, por ley en Austria ya no pasan al Nationalrat, es decir, al Parlamento. Otro de los aciertos o de los logros de Kurz ha sido plantar cara al populismo de derechas. Es decir, él les tenía bastante miedo, especialmente a raíz de toda la crisis de los refugiados de 2015. Les tenía muchísimo respeto, era un partido que les venía quitando votos, que además se habían establecido muy bien no solo en el sur del país, en la zona, por ejemplo, de Carintia, que siempre era un poco el feudo del FPÖ, sino que habían ido extendiéndose a otras partes de Austria y ha conseguido plantarles cara y además derrotarles con muchísima autoridad. El populismo que tanta tinta ha hecho correr desde la crisis, no solo en Austria, sino también en toda Europa. Ya lo he comentado alguna vez aquí, yo creo que está en franca retirada en todos los países de Europa. Cuando digo populismo, ya sé que es una especie de cesto en el que cabe de todo, son esos partidos que aparecieron, o algunos ya estaban, pero que empezaron a crecer aproximadamente en torno al año 2008-2009 y que se sitúan tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político y que muchos de ellos además se vendían, y todavía lo siguen haciendo, como nueva política. En esto está tan incluido el Frente Nacional como Syriza, como los partidos que han aparecido en Alemania o en Austria, que se les mete dentro de la extrema derecha, partidos nacionalistas como Alternative für Deutschland o el caso del FPÖ, como viniéndonos a España pues tendríamos Podemos o en Italia el Movimiento 5 Estrellas. Son estos actores nuevos con un discurso muy emocional, un discurso muy populista, nunca mejor dicho. Bien, pues eso es lo que está en retirada. No está siendo un derrumbe, pero no tienen el magnetismo que tenían hace solo, 5 años, una cosa así, cuando uno iba a la librería y en la sección de política se encontraba 7, 8, 9 títulos que iban saliendo nuevos cada 6 o 7 meses. Esto era la realidad en 2014 o en 2015. Bien, ahora ya no está así. Esto lo vimos en las europeas de mayo. Lo vimos en Grecia hace poquito, en el mes de julio, cuando Syriza lo mandaron a esparragar, lo mandaron fuera. No, sigue teniendo representación, pero ya no está en el gobierno. Lo vimos en España, lo estamos viendo en España con la licuefacción de Podemos y lo volvemos a ver ahora en Austria. Es decir, que las soluciones mágicas son eso mismo, son soluciones mágicas y como tal no funcionan. Una vez están en el gobierno, tienen responsabilidades de gobierno, pues resulta que la nueva política se parece sospechosamente a la vieja política o directamente es lo mismo con otras caras. Ya, insisto, vengan de un lado o vengan del otro. Claro, para esto ha hecho falta, no obstante, que Kurz asumiese parte del programa del FPÖ. Esta es la realidad y no hay más que ir a su programa electoral de su partido, del VP, estas últimas elecciones, como por ejemplo comprar, si no todo, si una parte de las tesis antiinmigracionistas del FPÖ, que son como su carta de presentación. Y estas tesis antiinmigracionistas en Austria desde hace mucho tiempo causan auténtico furor. Austria es un país pequeño, es un país muy próspero, de los más ricos de Europa, es étnicamente muy homogéneo y muy orgulloso de sus tradiciones. Cualquier persona que haya pasado por Austria de vacaciones pues lo ha podido ver.
Es común encontrarse mujeres y hombres ataviados con los vestidos tradicionales regionales y las fiestas populares, etc. Es decir, que tiene mucho apego a sus tradiciones locales. Y esto el FPO lo supo cuidar muy bien. Pues lo que ha hecho el VP, no en todo, evidentemente no ha tratado de copiarle en todo, pero sí parcialmente. De hecho, si miramos el mapa, lo tengo delante ahora mismo, el OVP gana en prácticamente toda Austria, incluidas las regiones, los estados donde era hegemónico, los del sur, básicamente el FPO. Bueno, de hecho ganan prácticamente toda Austria, a excepción de Viena y alrededores, de Linz y algunos distritos de Estiria, que es un estado que está en el centro. Pero claro, no todos los austriacos compran esta mercancía. La mercancía de estas tesis antiinmigracionistas, la Austria tradicional y eterna. La pregunta, de nuevo, que hay que hacerse es por qué el Partido Socialdemócrata no recoge a todos esos descontentos que andan por ahí. Pues yo creo que porque se ha quedado, como otros partidos socialdemócratas en Europa, especialmente en Centro Europa, en Alemania pasa exactamente lo mismo, se ha quedado en medio de ningún sitio. Su votante tradicional le pide, pues, entre otras cosas, que pongan controles migratorios. Lo dice con adjetivos menos gruesos, pero le está pidiendo lo mismo, porque entienden que los inmigrantes le quitan el trabajo y que los de casa sean más atendidos, que se invierta en la seguridad social, etc. Luego, el votante adquirido posteriormente, ese votante urbano de nueva izquierda, que valora más la ecología o el feminismo, las luchas más modernas o posmodernas, siente que los socialdemócratas son unos antiguos y que los verdes se parecen mucho más a ellos. De ahí que el Partido Verde se haya vuelto a colar en el Parlamento después de haber desaparecido en la última legislatura. Lo hicieron porque no consiguieron llegar a ese 4% que fija la ley. Y aquí es donde aparece, ojo, esto es yo creo que la clave final de todas estas elecciones, es donde aparece el dilema para Kurz. El Parlamento austríaco tiene 183 escaños. Para conseguir la investidura y gobernar con tranquilidad, que es de lo que se trata, se necesitan 92 escaños, la mayoría absoluta. Kurz tiene 71. Es decir, le faltan 21, que puede tomar del FPO, que ha conseguido 31 después de haber sufrido un severo recorte, o de los verdes, que tienen 26. En 2017 tuvo que elegir entre una gran coalición con los socialdemócratas, reeditar una gran coalición, porque eso es una tradición austriaca, la de que socialistas y conservadores gobiernen juntos. Han tenido un montón de gabinetes a lo largo de los últimos 70 años. Eso o pactar con Strache. Eso es lo que se planteó en aquel momento, en octubre de 2017. Se decidió por lo segundo y la cosa le salió mal. Aparte de las peleas que podían tener como socios de gobierno, terminó esto en el Ibiza Gate. Ahora, si decide eliminar el acuerdo con los socialdemócratas, que no está hoy por hoy sobre la mesa, pero que podría suceder, tendría que pactar con los verdes, que sí parecen dispuestos a hablar. Eso, o pedirle a Van der Bellen que convoque nuevas elecciones, que no creo que esté por la labor. Como os decía al principio, Kurz es un tipo práctico, eminentemente práctico. Por eso un gobierno de coalición con los verdes no sería extraño, aunque lo parezca. Podría ir de moderno, de concienciado con el medio ambiente y a la vez quitarse el estigma por haber pactado hace 2 años con el FPO. Y eso cuenta. Pero esto molestó, como ya os he dicho antes, bastante en Bruselas. Pero eso sí, no le saldría gratis en términos de popularidad interna. A su electorado, por ejemplo, pues no creo que le sentase demasiado bien que se aprueben tasas medioambientales o que se profundice en la agenda de género, que la traen también los verdes. Y eso mismo es lo que le pedirían. El tipo que los lleva, que se llama Werner Kogler, lo primero que le va a poner en la mesa es eso. Este tipo está, claro, crecidísimo por los resultados y además este es un ecologista militante de su juventud, de estos ecologistas de los años 70. La juventud algo lejana, porque tiene casi 60 años. Es de hecho el mayor de todos los candidatos, con diferencia. Así que la victoria a Kurz se le puede envenenar bastante. Haga lo que haga, va a defraudar a los suyos.
he podido comprobar que, como decía ayer, este programa tiene más seguidores peruanos de los que yo jamás hubiese imaginado. Vamos, lo he comprobado por el WhatsApp. Me lo han reventado. Literalmente salía humo del teléfono. Lo tengo aquí a mi lado, no lo tengo con la mano porque es que si no me quemo. Ahora, en serio, bueno, os lo voy a decir con un españolismo que sé que en América os gustan. Me lo han petado. Me habéis petado el móvil, pero además de una manera que yo no paraban de entrar. Digo, ¿pero qué está pasando? Y todos iban con el +51, que es el código internacional del Perú. Bueno, he recibido, no os engaño, los he contado, 26 notas de voz. No sé si desde que ya me las he escuchado todas habrá entrado alguna más, pero vamos, algunas bastante largas de 6 y 7 minutos de duración que he tenido que pedir a quien me lo enviaba que claro, que no podían ser tan largas. Así que bueno, no me ha quedado otra opción que seleccionar 4. Y las 4, por supuesto, llevándome la contraria porque me gusta que me lleven la contraria. Me enriquecen a mí y además considero que enriquecen a toda la audiencia. Los paso juntos, como suelo hacer cuando me entran varias del mismo tema, y los oyentes son por este orden: Eduardo, José Luis, Marco y Carlos. Busco con esta nota de voz corregir, según mi opinión, claro, algunos aspectos por los que considero errada parte de tu podcast sobre el circo peruano, aunque no solo, claro. Primero, el carácter constitucional de la disolución. Se presentó cuestión de confianza en aras de aprobar un proyecto de ley, un proyecto sorpresa de último minuto, se ha dicho, para habilitar características adicionales en el proceso de elección de los magistrados del TC, y esta cuestión fue aprobada, alrededor de las 5 de la tarde del 30 de septiembre. Momentos después, el presidente disuelve el Congreso bajo la siguiente retórica. De manera práctica, ellos me denegaron la confianza, asumiendo, como tú mencionas, el nombramiento en la mañana del 30 de septiembre de un miembro del TC. Y ahí es el detalle. La cuestión fue aprobada y el presidente interpreta lo contrario, cuando la cuestión de confianza es plenamente objetiva. Si el Congreso dice que sí, es sí, y si dice que no, es no, y dijo que sí. Además que el proyecto de ley por el cual se presentó la cuestión de confianza y que fue aprobado tenía que promulgarse por el presidente, aparecer al día siguiente en el diario oficial y encima no es retroactiva, por lo que no era ilegal seguir nombrando a miembros del TC en el interín, poco honroso, eso sí. Segundo, el estado de los organismos judiciales. El Poder Judicial aún no sale de su propia crisis. El otrora Consejo Nacional de la Magistratura está descabezado y su organismo reemplazante aún no se constituye, y el Ministerio Público también está por su lado. Ninguno de los políticos metidos en líos, arrestados, como tú los mencionas, no lo están por sentencia, pues no hubo juicio. ¿Y por qué no hubo juicio? Porque la Fiscalía aún no los acusa. ¿Y por qué no los acusa? Porque hasta hace poco, en varios casos, como el de Keiko, aún no estaba tipificado el delito. Tercero, el proceso de elección del TC llevaba más de 10 meses elaborándose. Hubo plazos para que se presenten propuestas de las demás bancadas, cosa que no hicieron. Incluso se retrasó un día el tiempo para que se termine de presentar esas propuestas y el día central estuvieron representadas más de la mitad de los grupos parlamentarios en la proposición de los candidatos. Hay más que decir sobre el Perú y espero poder mencionarlas en un futuro. Saludos y buen programa. Bueno, solo, quería felicitarte por tu programa y también comentarte algunas cosas sobre lo que están pasando aquí en Perú. No, las cosas no es tan sencilla como aparenta. Pero bueno, se puede resumir simplemente y llanamente en que el presidente de bueno, el expresidente Martín Vizcarra ha violado la Constitución y por tanto es un golpista. O sea, no tiene, eso no tiene, a pesar que sus aliados están tratando de torcer la Constitución a su antojo, no tiene vuelta que darle, como dicen acá, ¿no? O sea, él no tenía facultad de presentar cuestión de confianza por unas competencias que son exclusivamente del Congreso y por tanto lo que ha hecho es ilegal. El problema, claro, para que no, para que las Fuerzas Armadas le den el apoyo es porque tiene de su lado el 85% de la prensa, que es un oligopolio acá en Perú y cuyos dueños están involucrados en el tema Odebrecht y en las incorruptelas con anteriores gobiernos que, por cierto, todos sus presidentes o están presos o están muertos, ¿no? Bueno, eso quería comentar, no me extenderé más para no hacer más largo el tema,
Pero eso es sencillamente, yo estoy seguro que si te pones a investigar, poco a poco te vas a ir dando cuenta. Y eso, este presidente es un golpista, un dictador que está gobernando amparado por la izquierda, ¿no? Por la izquierda, por los medios de comunicación. Es un bloque que ha envenenado a las masas en contra del Congreso y que, no es que el Congreso no es un santo tampoco. Y es por eso que pasa lo que está pasando. Mi comentario respecto a tu podcast de ayer sobre el circo peruano. Quiero agregar una opinión optimista y cierta cautela a tu ya buena explicación que nos diste. Verás, la clave de mi optimismo es en lo bien que le va al Perú en la parte económica. Soy un gran entusiasta del potente mercado informal que tenemos, el más grande de la región, por cierto. Incluso dentro de los márgenes de una constitución presidencialista como la que tenemos, podemos ver a 5 presidentes presos. La justicia está o estaba funcionando. ¿Cuál es la cautela que quiero mostrar? Es que se dejan ver algunos de los personajes de nuestra política que podrían estar intentando frenar estos procesos en lo político, en lo económico. Lo joven que es nuestro electorado, por ejemplo, los primeros en apoyar a Vizcarra fue la izquierda, la blanda y la extrema. Ya trabajan en influenciar al gobierno para proponer una constituyente. Pretensiones no solo de reformar los capítulos concernientes a la organización del Estado, razón por la cual nos metieron en este circo en primer lugar, sino que pretenden reformar el capítulo económico hacia el lado izquierdo. Solo para resumir, si con el autogolpe de Fujimori en el 92, ya hace 27 años, la política fue a peor y tenemos cada vez más impresentables en los poderes del Estado, sea presidente, legislativo o judicial, en lo económico se avanzó a partir del 92, se desregularizó, despegamos y se colocaron los adecuados candados con tratados internacionales luego. El principal temor, que tengo, de quienes pretendemos conservar esta senda de crecimiento, es que suceda lo inverso con este autogolpe entre comillas, ambos. Que la política se revitalice y que la economía se vea amenazada. Hay muchos personajes de la izquierda rondando al presidente, que como podemos asumir, quiere poder. No ir preso para empezar. También tiene sus pequeños problemillas con Odebrecht desde que fue ministro con Vizcarra. Todo esto del Tribunal Constitucional no solamente podría ser por congresistas que están buscando un último amparo, sino por el mismo presidente que podría estar buscando cubrir sus huellas. Bueno, el presidente quiere poder, podría tomar el camino fácil del populismo hacia la izquierda. Después de 27 años, es posible que tengamos una gran masa de votantes que vaya hacia ese lado. Nada, felicitaciones por el programa. Imagino que no soy yo quien te da la primicia de la crisis política e institucional que se vive aquí en el Perú, lo que desde mi punto de vista ha sido un atropello por parte del presidente Vizcarra a las formas democráticas y a las reglas de juego debidamente entendidas. Quisiera puntualizar el hecho de que Vizcarra se ha caracterizado por la ausencia total de fondo, tanto en acciones como en discurso. Para ponerlo en términos tuyos, diría que ha adoptado una verborrea dirigida a la fauna perrofláutica local, la cual actualmente lo aplaude y coloca prácticamente como un prócer de la patria. Y a su vez ha construido un eficaz hombre de paja que, si bien tiene miles de defectos, no es el monstruo que él y la prensa han instalado en el imaginario popular, me refiero al Parlamento. Ha recurrido además a métodos típicamente demagógicos respaldado en encuestas de muy dudoso rigor científico para endurecer su discurso, y todo en favor de una ONG local con intenciones poco claras, pero ubicada claramente a la izquierda. Todo esto ha resultado en una situación de caos que enfrenta a dos poderes del Estado que se tildan entre sí como ilegítimos. Todo esto se ha vuelto más oscuro a partir de que, tras el cierre del Parlamento, las Fuerzas Armadas han decidido respaldar al presidente, quien ya contaba con el apoyo de las masas. Lo cierto es que desde mi punto de vista no es nueva ni una cosa ni la otra, dadas las muchas aventuras autoritarias que ha tenido este país, sean de índole civil o gracias a los militares. Quisiera conocer tu opinión sobre este tema y te felicito por el programa, es excelente, el nuevo formato también me parece hilarante. Vamos a ver. Yo esto de Perú lo veo desde lejos, desde muy lejos, de hecho.
Estos son 9.500 kilómetros. Bueno, tengo el Google Maps aquí delante de mis narices. He tirado la línea esta de medir distancia. Desde Madrid a Perú, a Lima, mejor dicho, claro, si vamos a otras zonas más lejos, hay 9.527 kilómetros desde esa distancia. Es decir, hay un océano, la selva amazónica, los Andes y además en el hemisferio opuesto. Resumiendo, que yo en principio no tengo preferencias, nada más, simplemente. Me limité, no estoy ni cegado ni influenciado por lo que pueda vivir allí. La política española me influencia más pues porque estoy aquí y también es cierto que odio más a los políticos españoles porque los tengo que aguantar y además son ellos los que me meten la mano en el bolsillo, cosa que los políticos peruanos no. Me limité a informarme, a consultar si lo que había hecho Vizcarra era correcto. Para ello me descargué la Constitución del Perú, busqué el artículo, lo leí, además lo leí aquí, lo leí en antena y cuadraba. Y luego, a partir de ahí, obviamente, para hacer el análisis, traté de entender lo que sucedía conforme a mi conocimiento de la política peruana y, bueno, y de su historia reciente, que también cuenta. Hice todo este trabajo, obviamente, para explicárselo a un público muy amplio, que es el que sigue este programa, que lo mismo puede estar en Nicaragua, en Argentina, en México, en Puerto Rico. Vamos, que esto es muy grande, que a veces creo que los hispanos no somos conscientes de lo gigantesco que puede ser nuestro ámbito cultural. Así que traté de ser descriptivo y didáctico. Evidentemente no se me escapa que la izquierda peruana está encantada con la disolución del Congreso y que a Vizcarra, en cierto modo, le están utilizando. Pero eso no significa que vayan a salirse con la suya. Porque, a ver, la izquierda peruana ha quedado para lo que ha quedado. En las últimas elecciones, las de 2016, he ido a mirar los resultados. Sabía que habían fracasado estrepitosamente, pero no hasta este punto, vamos. Entre el Frente Amplio de Verónica Mendoza y el APRA de Alan García, que ambos iban como candidatos a presidente, es que no llegaron al 25% de los votos. Y se quedaron, por supuesto, los dos fuera de la segunda vuelta. Es cierto que los vuelcos electorales son habituales en Perú y que dependen mucho de la persona que esté al frente. Es decir, que valen más los candidatos que las siglas. De hecho, en Perú las siglas han pasado a valer pues nada o poquísimo. El APRA, a ver si nos entendemos, existía en tanto en cuanto Alan García estaba ahí de cuerpo presente. Ya no lo está. El fujimorismo, no digamos, se llama fujimorismo. Se llama así y porque cuelga del apellido Fujimori. Caray, lo lleva su hija Keiko. Pero también está allí metido el otro, el Kenji, el de los vídeos. Así que, por mucho que se manifiesten delante del Congreso, pues lo que habría que cuestionarse es si tienen a alguien con tirón. Tirón y clientela propia. Es decir, un tipo Ollanta Humala, una cosa así, de hace 10 años. No lo sé, está Verónica Mendoza, que parece una diputada de Podemos. En España sí funcionaría, os lo garantizo, o en Argentina también, creo, pero en Perú no lo sé, no lo veo yo muy claro. Bien, pues sobre esto mismo de Perú despedimos el programa de hoy, bueno, y de esta semana, porque mañana hay Contrahistoria. Lo despedimos con la pizarroteca. Las elecciones han demostrado que la sociedad peruana está dividida en dos bloques. Y las actuaciones políticas han demostrado que los partidos y los representantes andan ávidos de poder y coimas al punto de perdonarse cualquier bien común o decoro siquiera. Este último rifirrafe, extremado en teatralidad y tremendismo, aboca a todos a unas nuevas elecciones que confirmen lo que ya sabemos sobre la sociedad peruana y sobre sus políticos. La desesperanza radica en ver cómo unos peruanos viles, muy pocos pero muy viles, y cómo un sistema de designación de mandamases que discrimina por popularidad pero no por decencia y que incentiva el satrapismo miope y cortoplacista frente a la altura de miras y el proyecto común, ambos, sistema e chusma, laceran a unas gentes atrapadas en un ambiente hediondo y con unas opciones torpes. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy y por esta semana, 1 de octubre. Ya sabéis, mañana, como os he dicho antes, tenemos Contrahistoria. Va a ser una contrahistoria, no os voy a dar pistas. Bueno, os voy a dar una pista fundamental. Es una contrahistoria en la que, si no hay causas de fuerza mayor, la hará conmigo mi queridísimo y espero que también vuestro queridísimo Alberto Garín. Yo lo dejo ahí. Ya sabéis que las contrahistorias en las que Garín anda de por medio son las mejores. Así que vosotros veréis, el tema lo tenemos cerrado, por supuesto ya, pero el tema no os lo voy a decir. Pero bueno, si queréis echar un vistazo a un mapa, mirad hacia Oriente Medio, más o menos por ahí. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.